Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de verdad va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado revoloteando en el mundo del espectáculo turco y que ha puesto a todos a especular. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles de una llamada que, al parecer, es de suma importancia y tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, la madre de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, han leído bien. Esta situación promete ser tan intrigante como interesante, y créanme, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo. Así que si son fanáticos de las historias que nos llegan desde Turquía, de las vidas de nuestros actores favoritos y sobre todo, de los giros inesperados, quédense conmigo porque lo que les traigo hoy es oro puro. Y ya saben, si este tipo de contenido les gusta, no olviden darle a ese botón de suscripción para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Hagan clic ahora mismo, es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. Imaginen la escena, dos figuras públicas con carreras exitosas y un pasado que para muchos sigue siendo un misterio lleno de química y coqueteo. Hablamos por supuesto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, quienes saltaron a la fama juntos con la serie Erkencikus, y desde entonces su relación, ya sea de amistad, algo más o simplemente una conexión especial, ha sido objeto de mil y un rumores. La química entre ellos era palpable en pantalla, tan intensa que traspasaba la ficción y se instalaba en el imaginario colectivo de sus seguidores. Esa chispa inicial, que nació en los sets de filmación y se alimentó con apariciones públicas y una complicidad evidente, cautivó a una legión de fans que deseaban verlos juntos en la vida real. Y de hecho por un tiempo sus deseos se vieron cumplidos, alimentando aún más la fascinación del público. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, la relación llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de interrogantes y nostalgia para muchos. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus carreras, rehaciendo sus vidas y embarcándose en nuevos proyectos, el recuerdo de su romance persiste, avivando constantemente la esperanza de una posible reconciliación o, al menos, un reencuentro amistoso. Y ahora el foco de la especulación se desplaza hacia una figura clave que, tradicionalmente, juega un papel importante en la vida de cualquier persona, pero que en el contexto de las celebridades adquiere una dimensión aún mayor, la madre de Can Yaman. Gülben Yaman, la madre del actor, ha sido vista o mencionada en relación con Mehmet Özdemir, y los susurros que antes eran apenas audibles se han transformado en un coro de preguntas resonantes. ¿Qué hay detrás de esta supuesta llamada? ¿Fue una iniciativa de la madre de Can para tender puentes, para dar su aprobación, o quizás para expresar alguna preocupación? La verdad es que en el intrincado mundo de las celebridades, los lazos familiares a menudo juegan un papel significativo, influyendo en decisiones, ofreciendo apoyo o, en ocasiones, mediando en situaciones delicadas. Y en el caso de Can Yaman, su madre siempre ha parecido tener una presencia cercana y de apoyo en su vida, una figura que por su cercanía y conocimiento de su hijo podría tener una influencia considerable. Ahora, ¿por qué esta llamada sería tan relevante en medio de este mar de especulaciones? Bueno, recordemos la intensidad de la relación que Can Yaman y Mehmet Özdemir compartieron hace algunos años. Su conexión en pantalla era innegable, una sinergia que cautivó a audiencias de todo el mundo. Esa chispa que se encendió rápidamente fuera de los sets de grabación, alimentando las esperanzas de muchos fanáticos de que su romance fuera real y duradero. Y lo fue por un tiempo. Sin embargo, su relación terminó, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, ese capítulo sigue resonando en el corazón de muchos seguidores que idealizan su historia. La posible intervención de la madre de Can en este escenario levanta varias hipótesis interesantes y dignas de análisis. Podría ser que ella, conociendo la historia entre Can y Mehmet, sus altibajos y la intensidad de su conexión, quisiera entender mejor la situación actual de ambos, o tal vez dar su opinión, ya sea favorable o no, sobre la posibilidad de un acercamiento, ya sea personal o profesional. Es natural que una madre se preocupe por la felicidad y el bienestar de su hijo. Si Can ha mantenido algún tipo de contacto, ya sea sutil o abierto, o si todavía alberga algún sentimiento por Mehmet, no sería extraño que su madre quisiera saber más sobre la dinámica, o incluso que intentara mediar o facilitar una conversación constructiva. Pensemos en las posibles razones de esta llamada, que se ha convertido en el epicentro de toda esta trama. Una de las teorías más optimistas, y quizás la que más deleita a los fanáticos, es que la señora Yaman podría estar intentando facilitar una reconciliación, o al menos, fomentar una amistad sincera y cordial entre los dos actores.
Quizás ha visto lo bien que se complementan, tanto profesional como personalmente, y cree que podrían volver a encontrar esa conexión especial que cautivó a tantos. En el vertiginoso mundo de las redes sociales y las filtraciones, donde la información a menudo se distorsiona y la especulación campa a sus anchas, es difícil saber qué es real y qué es pura invención. Sin embargo, cuando se trata de la familia de una celebridad, especialmente una figura tan mediática y seguida como Can Yaman, los detalles, incluso los más pequeños, suelen tener un peso considerable y generar un gran impacto. La señora Yaman ha sido descrita en ocasiones como una mujer muy cercana a su hijo, una figura de apoyo constante y una confidente importante en su vida. Por lo tanto, su opinión y su posible intervención podrían ser muy valoradas por él, dándole un peso significativo a esta supuesta llamada. Otra posibilidad, quizás un poco más cautelosa y menos romántica, es que la madre de Can simplemente estuviera buscando información o intentando aclarar alguna duda. Tal vez hubo algún rumor o malentendido circulando en los medios o entre los fans que ella quiso despejar directamente sin intermediarios. O quién sabe, podría ser un gesto de apoyo hacia Demet, reconociendo su talento, su profesionalidad y su trayectoria, incluso después de su ruptura con su hijo. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan de maneras complejas. Es posible que haya habido alguna colaboración futura, algún proyecto en el horizonte donde ambos actores pudieran coincidir, y la señora Yaman, previendo posibles tensiones o simplemente buscando asegurar una dinámica armoniosa, quiso asegurarse de que todo estuviera en orden y que las relaciones fueran cordiales. Podría ser un intento de asegurar un ambiente de trabajo positivo, demostrando que a pesar de las diferencias pasadas, el respeto profesional prevalece. Lo que sí es cierto es que esta noticia, por muy especulativa que sea, ha desatado un torbellino de comentarios y especulaciones entre los fanáticos. En foros especializados, en las infinitas redes sociales y en los grupos de fans dedicados a cada uno de ellos, se debate acaloradamente sobre el significado de esta llamada. Algunos, impulsados por la nostalgia y la esperanza, celebran la posible intervención de la madre de Can como un signo prometedor de que el destino podría estar jugando a favor de una reconciliación, de que hay una fuerza mayor que busca unir de nuevo a esta pareja icónica. Otros, sin embargo, son más escépticos y consideran que es un asunto privado que no debería ser objeto de tanta atención mediática, abogando por el respeto a la intimidad de los artistas. Y no faltan quienes simplemente disfrutan del drama y la intriga que envuelven el mundo del entretenimiento, esperando ansiosamente más detalles y giros inesperados en esta historia. Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener la objetividad, que hasta ahora, toda esta información proviene de fuentes no oficiales, de rumores y de expertos en la farándula turca, a menudo anónimos o con intereses particulares. No tenemos una confirmación directa ni de Can Yaman, ni de Demet Özdemir, ni de su madre. En el mundo de la prensa del corazón y los chismes, las noticias pueden cambiar de un día para otro, a veces de forma drástica, y es fundamental mantener una dosis de cautela y discernimiento. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y el hecho de que la señora Yaman sea una figura tan relevante y cercana en la vida de Can, le otorgan un aire de credibilidad a la historia, por muy especulativa y fantasiosa que pueda parecer. La influencia de la madre en la vida de un artista, especialmente en un contexto cultural como el turco, a menudo es subestimada por el público general. Si nos ponemos a pensar en el contexto actual, Can Yaman se encuentra en un momento de gran proyección internacional. Su carrera está despegando con proyectos en Italia y otras partes del mundo, lo que significa que está bajo un escrutinio público aún mayor. En estas circunstancias, tener un apoyo familiar sólido y, quizás, una relación cordial y sin tensiones con figuras importantes de su pasado, como Demet Özdemir, podría ser sumamente beneficioso para él. La señora Yaman, como madre protectora y observadora, podría estar actuando como una especie de puente o facilitadora en estas dinámicas sociales y profesionales que son tan complejas y a menudo volátiles en el mundo del entretenimiento. Su llamada podría ser un intento de asegurar que la vida personal de su hijo no interfiera negativamente con su exitosa carrera. Además, no podemos olvidar la química innegable que ambos actores compartieron en Erkencikus. Fue algo que cautivó a millones de espectadores y que, para muchos, se sintió como algo genuino o auténtico. Esa conexión mágica en pantalla rara vez se olvida, y es por eso que los fans siempre están buscando cualquier indicio, por mínimo que sea, de que esa chispa podría reavivarse, ya sea en el plano profesional o personal.
La madre de Khan, al contactar a Demet, podría estar simplemente reconociendo esa conexión que el público percibió y que, quizás, ella misma también apreció o valoró en su momento. Podría ser un reconocimiento de la química especial que definía a su hijo y a Demet como pareja en la pantalla. Otro aspecto a considerar es la profesionalidad. Tanto Khan como Demet son actores consumados, con carreras sólidas y un gran talento. Si bien su relación personal tuvo un final, es perfectamente posible y deseable que mantengan una relación profesional cordial y de respeto mutuo. La señora Yaman, al involucrarse, podría estar asegurando que cualquier futura interacción profesional entre ellos sea fluida, libre de tensiones y constructiva. Es un gesto que, visto desde esa perspectiva, podría ser interpretado como maduro, considerado y enfocado en el bienestar profesional de su hijo. Podría ser una manera de asegurarse de que el legado de Erkencikus siga siendo positivo. Sin embargo, también existe la posibilidad, siempre presente, de que la situación sea mucho más simple y menos dramática de lo que se quiere hacer creer. Quizás la señora Yaman y Demet tienen una relación de amistad independiente de Khan, o simplemente se encontraron en algún evento social o profesional y tuvieron una conversación casual. La prensa del corazón, con su apetito insaciable por el drama, a menudo tiene la habilidad de amplificar los detalles más pequeños hasta convertirlos en grandes titulares, tejiendo historias complejas a partir de eventos cotidianos. Pero dada la enorme popularidad de ambos actores y la fascinación que generan sus vidas personales, cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, tiende a generar un interés considerable y a alimentar la especulación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia, sea cual sea su trasfondo real, pone de manifiesto el enorme e incesante interés que el público tiene en la vida privada de Khan Yaman y de Demet Özdemir. Sus seguidores son apasionados, devotos y están siempre atentos a cada movimiento, cada gesto, cada palabra de sus ídolos. Y esta supuesta llamada por parte de la madre de Khan solo aviva aún más esa llama de curiosidad, manteniendo viva la expectativa y el debate. Ahora, pensando en ustedes, mis queridos espectadores, mi comunidad fiel, ¿qué creen que significa esta llamada? ¿Es el inicio de algo nuevo, una posible reconciliación, una simple conversación amistosa entre dos personas que comparten un pasado, o simplemente un rumor inflado por la voracidad de los medios? Me encantaría escuchar sus teorías, sus opiniones y sus interpretaciones en la sección de comentarios. ¿Creen que la madre de Khan tuvo un papel importante en su relación pasada, quizás influyendo en su éxito o en su final? ¿Piensan que podría influir en su futuro, ya sea para bien o para mal? Déjenme sus reflexiones, sus ideas, que siempre son un placer leerlas y un motor para crear más contenido. Para recapitular, hemos explorado la intrigante noticia de una supuesta llamada de la madre de Khan Yaman a Demet Özdemir. Hemos analizado las diversas hipótesis sobre las posibles motivaciones detrás de este contacto, desde una reconciliación romántica hasta una simple conversación amistosa, pasando por la mediación profesional o la aclaración de malentendidos. Si bien la información es especulativa y carece de confirmación oficial, el enorme interés público en la relación de estos dos actores y la figura influyente de la madre de Khan hacen de este tema algo digno de analizar y debatir. En definitiva, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos con sus historias, sus dramas y sus giros inesperados. Esta noticia, rodeada de misterio y expectación, es un claro ejemplo de ello, demostrando la fascinación que generan estas personalidades. Seguiremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto, a cualquier declaración o indicio que pueda arrojar luz sobre este enigmático acontecimiento, y por supuesto, se las traeremos aquí de inmediato para mantenerlos al día de todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su tiempo, su atención y su entusiasmo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya parecido informativo y entretenido. Si es así, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos motiva enormemente compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a nuestra comunidad, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta pronto.